Hoy hasta me vestí de lujo para recibir a este señor, de verdad, querido amigo Jorge Flores Barbosa está con nosotros. Él, que es consultor de negocios, es emprendedor, dueño de negocio, podcaster, apasionado, eso hace cocina, todo, el tipo hace de todo. Y hoy tenemos el lujo de tenerlo acá en nuestro podcast. Jorge, bienvenido, muchísimas gracias, hermano. Gracias a ti, a todo tu equipo por la invitación. De verdad que me siento súper a gusto de estar con ustedes y bueno, admiración total a lo que hacen y aquí estamos para disfrutar un poquito. Claro que sí, ¿no? Y la admiración es mutua, sobre todo para mí un gran compromiso de estar con una persona que, bueno, desayuna, almuerza y cena podcast, y no solamente eso, sino con personas de altísimo nivel. Te veo siempre con Rey, te veo por allá con Arango, te veo bueno, te veo siempre acompañado de puras personas importantes y sobre todo en el ámbito del deporte. ¿Por qué tanto con el deporte? Bueno, básicamente toda la vida yo jugué en la infancia fútbol hasta cierto nivel, básicamente me incliné por ese deporte, no llegué a niveles profesionales como Juan, como José, como varios de los que trabajamos en equipo, sin embargo siempre me quedó el gusto por el deporte y más específicamente el fútbol. Entonces desde hace muchos años escribimos contenido para programas de televisión y podcast específicamente de deportes. Y bueno, desde hace varios años nos hemos perfilado más a la creación de espacios como tal propios de tanto programas deportivos de fútbol como programas de deporte en general para varias plataformas. Excelente. Tu background viene entonces de la televisión y del deporte. ¿Eso es lo que tú hacías antes? No, fíjate que no tiene nada que ver con mi formación profesional. Yo toda mi vida he trabajado en marketing y ventas, más de 25 años en eso. Sin embargo, desde hace 12 años para acá, empecé más en la creación de contenido porque tuve contacto con productoras de gran nivel por mi trabajo en Google. Trabajé muchos años en Google, que obviamente es una plataforma masiva de lo que es creación de contenido audiovisual. Y muchas productoras ya estaban haciendo sus primeros pasos de televisión a YouTube. Entonces allí conocimos muchas personas que hacían esa transición de lo que es el chiste coloquial de ya los comerciales de televisión no se ven, sino que se escuchan. Entonces empezaron a irse a la plataforma de consumo masivo que era YouTube en su momento, era el segundo canal por elección de cualquier país del mundo, era tu canal favorito en tu país y el segundo inmediatamente era YouTube por la selección del contenido. Y de allí es que empezó, hace 12 años más o menos, la relación directa con productoras, tanto de televisión como de productos independientes para colaborarles en sus espacios. Entiendo, que es genial. Mira, y una pregunta, dentro de todo este mundo ahora, esa evolución de televisión, creación de contenido, trabajaste en Google, ¿cómo ayudas a las personas? ¿Qué hace Jorge Flores hoy resumido en una frase para ayudar a las personas? Mira, como consultor de negocio, que es mi ocupación actual, yo me enfoco 100% en ayudar a aumentar la facturación de los negocios a través de las herramientas digitales. Marketing, ventas, pero para mí, y es tu área, la cual valido y respeto muchísimo, el contenido es el valor hoy que manda por encima de todo. La gente quiere ver la marca detrás, la gente quiere ver quién está detrás de ese cartel de empresa, de ese edificio, de esa oficina, y el contenido hoy es lo que hace que esa marca pueda posicionarse a nivel interesante. Me parece sensacional. Entonces, tú ayudas a las empresas dentro de esa parte. Me llama mucho la atención algo que, o sea, nosotros creamos una comunidad, brother. Yo detecté un hueco en el mercado con respecto a la creación de contenido, especialmente acá en los Estados Unidos, donde hay muchísimos latinos, donde hay muchísimas personas que hablan español y por supuesto están las personas acá, los americanos y otras nacionalidades, ¿no? Esto es muy multicultural. Pero descubrí que ese sabor latino, ese sabor que nosotros tenemos, ese humor, que también yo lo practiqué y lo estudié mucho en Brasil durante casi 10 años, yo llegué acá como un poco evolucionado con eso, porque me di cuenta que Estados Unidos, a pesar de ser la potencia más grande del mundo y el número uno en la economía quizás, tenía un hueco y era que son muy tradicionales todavía, tanto que aquí todavía se paga en cheque, aquí todavía funciona el correo, aquí todavía, ¿sabes? Hay unas cosas que llegan panfletos a tu casa, folletos, o sea, es una cosa todavía muy tradicional porque obvio, es una cultura que ha funcionado y esas cosas se mantienen, pero nosotros que venimos de una economía tan difícil que para poder aguantarse se tienen que reinventar constantemente, pues ellos se han adaptado mucho más rápido a las redes sociales. Y en Brasil, hermano, nacen con posgrado en marketing y en creatividad, que es una cuestión sorprendente. Yo estudié marketing en Venezuela y me especialicé en Brasil. Ahora consigo ese hueco acá,
de lo que nosotros podemos traer, que yo pensé que iba a estar demasiado, y comienzo a ayudar personas, empiezo a armar muchísimas cosas. Y dentro de eso creo una comunidad que está formada por 3 pilares fundamentales. La comunidad, que es relacionarte con personas que te ayudan a crecer. La mentalidad, porque sabemos que sin una mentalidad adecuada no vas a lograr absolutamente nada, especialmente nosotros que venimos de crisis existenciales prácticamente. De que nacimos en crisis, y aprender a vivir con eso, con lo que tus padres te hicieron, lo que tus abuelos te hicieron, es sumamente difícil, sobre todo cuando migras, ¿no? Y por el tercer punto, donde quiero tocar temas contigo, ventas, ventas. ¿Qué tan importante, Jorge, es saber vender hoy en día? ¿Y cómo combinas eso con las redes sociales, brother? Mira, hay un dicho muy sabio que dice que lo que no se promociona no se vende, ¿no? Y por eso la relación es tan estrecha entre marketing y ventas, entre el contenido y las ventas, es esencial. Y por supuesto, cuando hablamos de esas crisis existenciales que mencionas, que lo cual comparto totalmente, pues la versatilidad y la adaptabilidad del latino es esencial. Es la capacidad de reinventarse diariamente para poder tener los objetivos que deseas a través de tu trabajo, bien sea en una ocupación de empleo a tiempo completo, en un emprendimiento o en cualquier profesión o ocupación que tú desempeñes. Por lo tanto, a nosotros nos enseñaron toda la vida es a ganar un salario, pero al mismo tiempo a inventarte cómo ganar un ingreso adicional porque no te alcanzaba. Si tú tenías tu sueño de comprar una vivienda, con tu sueldo no te alcanzaba, de comprar un vehículo nuevo no te alcanzaba. Entonces, esa capacidad de creatividad, de poder reinventarte, ha hecho que muchos de los emprendimientos o negocios puedan, por supuesto, tener el resultado tan importante que hasta hoy han podido lograr. Cuando hablamos de ventas más específicamente, que es el área para mí de mayor importancia en cualquier negocio, si tú tienes un buen vendedor, tu empresa nunca va a quebrar. Esa es una cosa que obviamente yo siempre destaco. Preocúpate por formar 2 áreas fundamentales, marketing y ventas. ¿Por qué? Porque los procesos operativos los puedes corregir. Los procesos de producción los puedes corregir. La administración la puedes corregir. Lo que no puedes parar es dejar de promocionar tu producto y dejar de venderlo. Porque si no hay facturación, todo lo demás no existe. Por lo tanto, el proceso comercial de cada empresa tiene que estar como un ABC diario para poder crecer comercialmente, pero también vivir comercialmente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos vendemos diariamente, 24/7 nos vendemos. Cuando tú estabas conquistando tu primera novia, ¿qué hacías? Venderte como la mejor opción. Lo que pasa es que lo hacemos tan natural que no lo sentimos como un proceso comercial. Pero la realidad es esa. Tú siempre te vendes como la mejor opción. Pero dentro de nuestras habilidades, sin caer en engañar a la persona que está del otro lado, es cuáles son mis características que puedo reforzar o realzar para ganarme ese objetivo. Y eso es lo que hacemos en el proceso natural de venta. Tú realzas características de tu producto o servicio para poderlo llevar a través de un proceso comercial y tangibilizar el proceso de venta. Entonces, cuando nosotros hacemos eso diariamente, vivimos vendiéndonos como servicio, como producto, pues definitivamente cuando yo comencé a seguir tu contenido, te repito, te felicito porque admiro mucho lo que haces. Un dolor tan grande que nosotros tenemos en nuestros negocios es quién nos edite nuestro contenido. Porque entonces la primera pregunta es, ¿tú puedes crear contenido infinito? Sí, puedes comprar una buena cámara, puedes tener un buen trípode, pero ¿quién plasma la idea con el profesionalismo y con la capacidad de interpretarla si no tienes un buen editor? Entonces tu idea quedó en el aire. Por más que tuviste una buena grabación, es lo mismo. Si tú tienes un excelente producto, pero no lo promocionas o no lo vendes de la forma correcta, tú no tienes una empresa escalable. Tú tienes un empleo, que obviamente administras tu tiempo. Y ahí es donde yo trabajo diariamente con la mentalidad de las personas que hemos ayudado. A lo largo de los últimos 12 años hemos ayudado a más de 5,000 negocios en proceso de consultoría y en los últimos 2 años a más de 400 negocios a duplicar su facturación. Porque lo hacemos entender de que si ellos no venden 24/7, su producto no es escalable. Tienes un empleo a disposición de tiempo. ¿Cuál es el principal error o error común que tú resuelves, el que consigues en la gran mayoría de esas personas a las que ayudas de base? Mira, nosotros trabajamos con una metodología que se llama PAON. Producto, Administración, Operaciones y Marketing. En ese análisis profundo de esa metodología encontramos errores comunes como, por ejemplo, no hacer marketing, algo que yo a estas alturas del partido no logro entenderlo. Pero entonces tú dices, mira, ¿tienes redes sociales? No tengo. ¿Tienes página web? No tengo. ¿Y cómo exhibes tu producto? Bueno, porque conseguí 2 o 3 fábricas que me compran. Lograste pegar ese buen contrato o esa buena distribución y hasta ahí. Pero entonces dime, cuando ese cap llegue, cuando ese tope llegue, ¿qué vas a hacer cuando esa fábrica no te compre?
Y el otro error común que también he encontrado es que las personas no tienen implícito en sus operaciones un costo de venta, que es o una fuerza de venta o un equipo comercial que promueva tu producto diariamente. Y eso vuelve al mismo punto, a que te lleva a un techo corto. Entonces, financieramente no tienes capacidad de crecimiento, porque o no facturas o no aumentas tus ventas. Entonces, si no tienes esas dos autopistas, tu techo es muy bajo. ¿Y qué es lo que hace? Que la curva de nacimiento y muerte de los emprendimientos siempre es entre 1 y 3 años, por dos razones simples. Uno, porque financieramente te asfixiaste, o dos, porque no entendiste cuál es el proceso de crecimiento. Entonces, todos esos detalles, cuando nosotros los vemos en números reales, a través de esos análisis, sabemos que el error se corrige muy fácil, aumentando tu capacidad comercial o aumentando tu volumen de marketing a través del contenido o de nuevas fuentes de adquisición. Wow, me parece sensacional. Entonces, ¿tú recomiendas que toda empresa, todo emprendimiento tenga un departamento de marketing o recomiendas que el dueño aprenda a vender? ¿Qué es lo que tú crees que es más importante? Porque estoy seguro que una de las principales dificultades que tienen los empresarios es el tema de la inversión. Ellos, tú sabes, uno tiene ese negocio, esa situación de la mentalidad, que para qué lo voy a hacer si lo puedo hacer yo, o no soy capaz de delegar, o nadie lo hace como yo. ¿Cómo rompes ese paradigma? ¿Cómo ayudas a los empresarios a entender la importancia de invertir en un departamento de ventas? Mira, para mí es esencial que tú como dueño de negocio conozcas 360 tu negocio, es esencial, para que puedas entender si estás tomando buenas o malas decisiones como equipo o estás delegando bien. Sin embargo, también soy partidario 100% de que lo que no se delega no escala. Tú tienes un techo de horas, tus 24 horas son las mismas que las mías. Ahora, ¿cómo las utilizas tú o cómo las utilizo yo? Muchas veces, dueños de negocio que nos hemos sentado en mesas de trabajo para debatir este tipo de decisiones, la primera pregunta que yo hago es, tus 8 horas que estás sentado, ¿tu negocio está facturando? La respuesta muchas veces es no. Entonces ahí tienes un problema a resolver. Porque si tú no estás sentado en la mesa vendiendo, tu negocio no está vendiendo. Entonces, insisto, volvemos a la idea original, estás en un empleo a disposición de tiempo. Tú necesitas delegar procesos comerciales o de mercadeo para que tu empresa realmente sea escalable. Que tú solamente corrijas procesos, que tú solamente supervises procesos, siempre y cuando el proceso de crecimiento te lo permita. Los primeros pasos siempre da temor, siempre el presupuesto es acotado, pero la primera pregunta que yo te hago a ti, conociendo el contenido como lo conoces, tú sabes el poder que tiene de vender un video, tú lo conoces perfectamente. Entonces, tú fácilmente vas a poner inversión o creatividad en un video para poder hacer una acción comercial con él. Si yo no tengo la experiencia, si yo no tengo el conocimiento que tienes tú, ¿cuál va a ser mi temor? ¿Será que este video me va a ayudar a vender? Porque más cuestionamos por nuestros paradigmas que por nuestras realidades. Si nosotros empezamos a hacer el ensayo y error, más veces nos vamos a equivocar, pero más rápido vamos a aprender cuál es el paso correcto. Entonces es allí donde nosotros nos limitamos. A veces nuestros miedos son más grandes que nuestras propias metas. Y yo lo hago al revés, que tus metas sean más grandes que tus miedos, porque siempre vas a fallar. Lo importante es no dejar de intentarlo. Y eso está muy bonito en la teoría, para quien ya lo logró, para quien ya creció. ¿Me lo dices? Sí. Lo que te van a decir los haters en las redes sociales es, no, para ti es muy fácil porque ya tú lo lograste, ya tú lo aprendiste, ya tú lo tienes, tú naciste con talento, a ti tu papá te ayudó. Que esas son las excusas de los que no han logrado nada en la vida. ¿Y sí, cómo tú harías que esa persona entendiera que hay una forma de acortar esa curva tan dura de aprendizaje que te puede salir muy cara, incluso económicamente costosa, mientras tú aprendes, te equivocas, remedias, cambias? En el caso de las empresas, educas empleados que después tienes que sacar para comenzar de nuevo. ¿Cómo entra el papel de un mentor, de un asesor dentro de todo eso? ¿En qué momento de tu vida entendiste la importancia que es guiarte por personas que ya han logrado algo y que te pueden acortar esa curva de aprendizaje? ¿En qué momento Jorge se dio cuenta de eso? No cómo lo vendes, sino en qué momento de tu vida tú te diste cuenta que con un buen mentor tú puedes avanzar muchísimo más rápido. Mira, hay una frase muy conocida en liderazgo que dice, aprende de mentores y no de errores. Porque definitivamente esas personas ya han transcurrido tu camino. Y nosotros cuando apostamos a aprender o a prepararnos, tenemos que dejarnos guiar por las personas que ya pasaron por ese camino. En muchas ocasiones nosotros tradicionalmente queremos llegar al lugar más lejano por el camino más corto, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces, tradicionalmente no vas a llegar al lugar más lejano por el camino más corto, a lo mejor vas a llegar al lugar más lejano por el camino más duro, más fuerte y más difícil. Y eso te va a costar tiempo, dinero, preparación, muchos altos, muchos bajos, pero vas a llegar al destino seguro.
Entonces, cuando tú aprendes a que ser mentoreado es parte de un ejercicio diario que tienes que hacer, yo siempre le pregunto a mi círculo, ¿qué hace un casado pidiéndole consejos a un soltero? Pues lógicamente te va a dar la respuesta desde su perspectiva. Claro. Y nosotros los latinos, sobre todo más de Argentina hacia abajo, hemos sido criados por opinólogos de oficio. Todas aquellas personas que son expertos en opinar, pero no tienen los resultados que tú estás buscando. Entonces la pregunta es, ¿estás escuchando a la persona correcta? Yo prefiero darme un paso al costado y decir, ¿quién tiene el resultado que yo deseo tener para ir a buscar esa mentoría, para ir a buscar ese acompañamiento, para ir a buscar ese consejo? Que nosotros, repito, los latinos nos han acostumbrado a escuchar a quien puede opinar y no a quien quiere tener el resultado. Pues opinólogos en redes sociales, y tú lo conoces perfectamente, a diario te van a decir, sí, para ti es muy fácil editar porque lo sabes hacer, pero tuviste que prepararte para hacerlo. Así mismo. Tuviste que prepararte por años pagando el precio para eso. Hoy ya cuentas la historia desde ese lugar, pero ¿y los años que te sacrificaste no forman parte del proceso? Completamente. Pero muchos de nosotros queremos vivir el resultado sin el proceso. Entonces ahí es donde somos opinólogos de oficio, somos rápidos de gatillo para opinar, pero somos difíciles para vivir el proceso. Entonces, yo siempre entendí desde hace mucho tiempo, una de mis jefas hace mucho tiempo me retó de una manera muy contundente, porque yo nunca quise estudiar marketing. De hecho, lo subestimaba. Decía, ¿en qué me va a aportar a mí, siendo gerente comercial de una transnacional de Colombia y Venezuela, que yo estudie marketing? Y yo, el ego dominó esa emoción y decía, ¿para qué? No me hace falta. Y ella me dijo, si tú no entiendes cómo promocionar tu mercado, no vas a entender cómo venderlo. Puedes saber mucho de ventas, pero no sabes de estrategia y de posicionamiento. En ese sentido, me tomé 2 minutos y dije, ¿cuánta verdad hay en esto? Porque la realidad es que analizas el mercado de otra manera y empiezas a tomar estrategias distintas. Y ahí es donde el aprendizaje te debe llevar a ser humilde y decir que uno nunca sabe todo, para seguir buscando la preparación adecuada para el objetivo adecuado en tu empresa. Solamente que a veces llegamos a niveles de facturación o a niveles de crecimiento empresarial que eso nos ciega y nos invita a decir, ya lo logré con lo que sé. Y es ahí donde vienen los retos de crecimiento de aprendizaje. No, y es interesante porque también es un tema de mentalidad, ¿no? Que es lo que estamos hablando, porque depende del punto de vista, siempre va a haber una traba. Tú me hablas ahorita de que cuando llegas a un nivel empresarial tú sientes que no necesitas y te estancas precisamente por esa mentalidad. Y por el otro lado están los que ni siquiera comienzan por el hecho de querer recorrer el camino desde cero. Por ejemplo, uno de los ejemplos que a mí me gusta poner siempre es el de la medicina. Imagínate que vas a estudiar medicina y en este momento de tu vida tú te vas a poner a buscar cadáveres para abrirlos para ver qué tienen por dentro, para comenzar a entender cómo funciona el cuerpo humano. ¿Por qué si ya todo ese camino está súper avanzado y lo que te podría tomar 2 vidas, lo puedes hacer en 3, 4, 5, 6, 7 años y luego de ahí especializarte? Entonces, esa parte es muy interesante porque funciona inclusive con la pareja, con la relación de pareja. Tú lo acabas de decir, como un casado le pide un consejo a un soltero. Mi papá siempre lo decía, pero desde el punto de vista religioso. No, si imagínate yo pidiéndole consejos de familia a un cura. Si él no tiene esposa y tiene todo el sentido del mundo, tú tienes que saber cómo tú estás. Y ahí también tengo que volver, mi querido Jorge, a la mentalidad, porque entonces tú tienes que aprender algunas cosas como los opinólogos de los que tú hablas, que la mayoría de las veces son personas que tienen un poder tremendo sobre ti. Llámelo padre, madre, abuelo, tío, sobrino, padrino, que ellos no lograron nada, pero tienen una capacidad increíble de opinar sobre cualquier cosa que tú quieras hacer. Una de las cosas que a mí me encantó de haber de tener esta conversación contigo es que sé que tienes un background en algo que se llama Amway, ¿ok? Que es una empresa multinacional de las primeras. Bueno, quiero que sepa que cuando yo tenía 18 años, me acuerdo que estaba parado en la avenida Baral, esperando la camioneta para ir a la casa que vivíamos en La Pastora, y mi mamá llegó y me dijo, te tengo un regalo espectacular. Mi mamá siempre ha sido maravillosa. Tengo algo que te va a cambiar la vida, y te lo regalé, reuní no sé cuándo y te lo regalé. Ella me regaló el kit de Amway, ella me inscribió. ¡Qué belleza! Ella me inscribió sin yo nunca haber ido ni a una reunión. Yo no entendía. Y enseguida me agarró una persona, me explicó de qué se trataba el negocio y me lo vendió de una manera que yo me inspiré. Mira, nunca logré hacer crecer la red. Era muy joven, mi mente estaba en otras cosas. Estaba todavía es mi esposa en esa época de bachillerato, tú sabes, ¿no? Graduada y me quedó algo maravilloso, brother. Esa fue mi base para aprender a vender.
En Amway leí mis primeros libros de venta, leí El vendedor más grande del mundo, Ogmandino, leí cómo ganar Puedo amigos y ganar influir amigos sobre y las influir sobre las personas. personas, el hombre más rico de Imagínate, Babilonia. imagínate un muchachito de menos de 20 años entendiendo que su camino iba a ser el mercadeo y las ventas. Y empieza de ahí. ¿Cómo fue tu historia con Amway? ¿Cómo ves tú, cómo fue tu historia en el desarrollo como vendedor? Mira, esas son las dos escuelas más grandes que yo he tenido, tanto Amway como Google, porque en primera instancia son empresas americanas que trabajan en base a rendimientos, no tienen novelas mexicanas en su cabeza, no tienen pasiones, el número es el que Así priva y es. el que manda. Y eso es lo que nosotros desde jóvenes tenemos que tener en cuenta. Si tú, para llamarte empresario, dueño de negocio, empleado o lo que quieras ser, tú tienes que ver tu estadística para comparar si estás por el camino correcto o no. A nosotros nos inculcaron en muchos de esos libros que leíste una frase, no me gusta utilizarla, pero sí se dice la estafa del 40-40-40. Trabaja 40 horas a la semana por 40 años de tu vida para el 40% de tu jubilación. Y lo que estás es cambiando tiempo por dinero. Pero cuando tú empiezas a tener literatura como esa desde joven, que empieza a cambiarte los paradigmas de que tu papá y tu abuelo y tu tío fueron médicos, tú tienes que ser médico, empiezas a cuestionarte lo que realmente quieres hacer y cuestionarte no desde el irrespeto, sino desde la realidad que tú quieres construir un legado distinto al que ya ellos tuvieron. Porque puede que no sea lo que tú quieres. Por ejemplo, te voy a poner paradigmas con los cuales yo me enfrenté y por eso me reté a que cuando yo me gradúo como profesional quise tomar caminos distintos. Mi hermana mayor es contadora, yo soy contador. Obviamente porque esa era la tradición familiar. Mi abuelo se llama Jorge, mi papá se llama Jorge, yo me llamo Jorge y mi hijo mayor se llama Jorge. Por tanto, hay paradigmas con los cuales uno tiene que combatir toda su vida. Pero nunca te sentaste a cuestionar realmente si eso es lo que tú quieres hacer. Entonces, cuando yo entro a Amway, fue mi segunda experiencia profesional, muy joven, me dieron la oportunidad de gerenciar dos mercados tan grandes como Venezuela y como Colombia, un aprendizaje muy grande, Frank, y te lo cuento como una intimidad, que esto lo he dicho creo que 2 veces en toda mi vida, y una fue en un canal de Amway de Latinoamérica que me entrevistaron. Amway me enseñó a mí a de que no hay reto imposible. Nosotros quedamos en Venezuela, escúchese bien, sin divisas, sin la capacidad de crecimiento de otros países, 5 años seguidos como los mercados de mayor crecimiento en ventas per cápita, ganándole a Rusia, ganándole a Brasil y ganándole a mercados que tenían millones de personas más que tu mercado, pero en ventas per cápita era nuestro mercado el que mandaba por 5 años seguidos. Tuvimos mayores clasificaciones de esmeralda, de platino, de embajadores en todo lo que fue el mercado de venta directa. Entonces la pregunta es, si tú pudiste hacer esto en medio de mercados en crisis, ¿qué es imposible para ti? Ahora bien, nosotros nos dejamos llevar por estadísticas que no son comparables. Por ejemplo, sí, claro, Estados Unidos es el mercado más grande porque es una potencia. Sí, pero ¿cuántos empresarios tiene ese mercado versus cuántos son productivos? ¿Cuántos empresarios tiene Brasil versus cuántos son productivos? Y así en cada mercado potencial. Pero cuando te ibas al mercado de Colombia y Venezuela, que era el mismo mercado de latinoamericano, tú te dabas cuenta que había un menor volumen de empresarios, pero era mucho más productivo. Entonces los viajes de premio, que quizás pudiste haberte enterado de muchos de ellos, que eran cruceros, que eran viajes a Praga, que eran viajes a todo eso, la mayor cantidad de empresarios que iban premiados eran latinos, inclusive colombianos y venezolanos, porque tenían mejor rendimiento. Ahí aprendí literalmente que si tú no cambias lo que está en tu cabeza, no vas a cambiar lo que está en tu realidad. Y eso solo lo cambias educándote y haciendo cosas distintas para tener resultados distintos. Y son trillados, los dichos son clichés, pero esa es la única verdad. Aquí no hay fórmula mágica. Espectacular. Yo creo que me llevas en un viaje en el tiempo dentro de todo esto, porque también se ha hablado mucho, ¿no? Tanto bueno como malo de este tipo de escuelas y de este tipo de negocios también, pero al final yo creo que también depende del punto de vista en el que se vea, porque para mí fue un gran aprendizaje. Yo incluso también aprendí mucho a partir de ahí. Yo me mudé, viví un tiempo en Mérida y me tocó trabajar con uno de los trabajos más duros. Ahí fue donde yo de verdad me saqué la piel gruesa, como decimos nosotros, como vendedor, y fue vendiendo risor en el Páramo La Culata en Mérida. Hermoso. ¿Sabes qué es difícil? Agarrar a una persona que está de vacaciones y convencerla casi a punto de manipulación psicológica de que vayan a sentarse a una mesa en la que tú le vas a ofrecer una semana al año con todo pago, tú sabes, toda esa cuestión. Ese trabajo me permitió a mí entender
entender el poder de la venta como tal. Y luego de ahí yo desarrollé un concepto muy claro, que es que mientras tú sepas vender, nunca te va a hacer falta pan en la mesa. Si tú sabes, tú lo dijiste a nivel empresarial, a mí me gusta decirlo a manera así bien individual de persona. Si tú sabes vender, a ti nunca te va a faltar pareja, a ti nunca te va a faltar pan en la mesa, a ti nunca te van a faltar oportunidades, porque eso se trata. De hecho, me encantó lo que dijiste sobre las relaciones. Enamorarte es una de las ventas más importantes, pero tú sabes que es difícil tener muchos años de casado, porque tú tienes que venderle a la misma persona que ya te conoce, a la que no puedes engañar, tienes que venderle constantemente que tú eres la persona ideal para ella, ¿no? En este caso. Entonces, hermano, son una cantidad de cosas que a mí me han llevado a madurar, a entender y luego a aplicarla a todo esto de la creación de contenido y a todo esto que tiene que ver también específicamente en mi área con lo de edición de video. Entonces quiero dar un saltico hacia esa parte. Cuéntame un poquito de lo que están produciendo ahorita. ¿Tienes un canal de streaming? ¿Tienen una oficina donde hacen podcast? ¿Cómo está funcionando todo eso? Porque sales muchísimo en redes sociales. Tienes ahorita más de medio millón de seguidores. Lo tengo aquí para quienes no hayan visto. Voy a compartir mientras tú nos cuentas, Jorge, cómo se manejan tus redes sociales y a qué te dedicas exactamente en esta parte, por favor. Sí, bueno, como te decía anteriormente, hemos escrito un poquito de algunos espacios deportivos donde, pues lógicamente, han sido programas que van para canales de televisión y para plataformas de stream que no son mías, son de terceros. Okay. De hecho, me encuentro ahora mismo en una de ellas que salió nuestro programa en vivo hasta hace algunos minutos, que es la Connector House, donde es una gran familia, donde tienen una parrilla de contenido muy grande, que es básicamente esas pequeñas publicaciones que ves ahí, son pequeños clips de nuestro espacio con José, con Francisco, con Carlos Mauricio, con excelentes profesionales. Pero también nosotros a lo largo del tiempo entendimos que las plataformas de creación de contenido tienen que ser más asequibles de lo que es actualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que hay plataformas de stream que tienen parrilla propia para darle espacios a emprendedores y dueños de negocio que cuenten su propia historia. Y nosotros creamos nuestro propio estudio, nosotros creamos nuestro propio espacio en 2 locaciones, donde lo que hacemos directamente es exactamente darle oportunidad a diferentes personas que quizás no tienen la experiencia en producción, pero sí tienen un gran valor para aportar, tienen un gran mensaje para dar. Entonces nosotros creamos estos espacios donde hemos ido llenando en tan solo casi 90 días que estamos en esa labor de adquisición de contenido, más de 15 programas donde cada uno de ellos tiene un valor incalculable, diferentes temáticas. Entonces entendimos el potencial y el valor tan grande que hay en el contenido, en el mensaje. Y esto no solamente porque sea una plataforma de stream, sino que la forma de comunicar ha cambiado. La forma audiovisual hoy en día compensa muchos más mercados que la forma tradicional anterior de una radio, de la prensa, de esos encartables que tú decías que te llegan todavía a tu casa, uno directamente casi que lo bota de manera automática. Entonces, la forma de conectarte ahora a través de audiolibros, de podcasts, de programas interesantes como este, pues es la forma audiovisual a través de las diferentes plataformas de stream. Brutal. Y el en vivo, pues lógicamente con el tiempo ha ido cobrando una importancia, un protagonismo, precisamente por eso, porque tú eliges qué ver. Tiene el potencial de posicionar aquello que es relevante para el usuario. No imponerte el contenido, sino posicionarlo en función de la elección del que lo está viendo. Y ahí, para hacer un símil o una comparación de lo que tú mismo acabas de decir hace unos minutos respecto a el satanismo que nosotros le damos al network marketing o al marketing del multinivel o a las empresas que tienen este sistema, es porque nosotros no hemos aprendido que esto es uno de los sistemas más antiguos de comercialización. Lo que sucede es que no lo registramos. Por ejemplo, todos los seres humanos somos recomendadores por naturaleza, solo que no nos pagan. No nos pagan por ello. Pero todo depende de quién te cuente la historia. Yo te puedo apostar que si yo te cuento la historia del Titanic, aquí donde estamos, y te hago un resumen muy vago de una película de 2 horas y media, tú vas a decir esa película no sirve. Claro. Pero si tú vas a una sala de cine con un audio apropiado, con una pantalla correcta, con una silla correcta, y ves una historia de semejante envergadura y al final con lo profesionalmente hecha, muy seguramente esa historia te va a atrapar. Y esas historias que cuentan de estos sistemas de negocio como del contenido, hoy en día es lo que hace que la gente se enganche.
que pueda ver a través de audio y de video el valor que hay detrás de una historia, detrás de un producto, detrás de tu realidad como dueño de negocio, esos retos que has sobrepasado para poder estar aquí, esas decisiones estratégicas que has podido tomar para poder ser exitoso y así sucesivamente. Entonces, hoy en día hemos creado estas diferentes plataformas para ayudar a todas aquellas personas que tienen algo para contar, pero no tienen la capacidad quizás profesional o técnica, porque eso es otra cosa. En Estados Unidos, más específicamente, es muy fácil adquirir una cámara. Es muy fácil adquirir esto. Demasiado fácil. Y además, a nivel de crédito, pues ni te cuento. Tú vas con una tarjeta de crédito y te compras la mitad de un estudio. Te dan la tarjeta de crédito en la tienda. En la tienda. Pero ahora bien, ¿qué haces con eso? No sabes utilizarlo, no sabes prenderlo, no sabes operarlo, solo no puedes. Después para editar el material de alta calidad, para poner los recursos audiovisuales que amerita para poder ser un producto de calidad. Entonces, no es tener los equipos, es poder tener el equipo, no técnico, sino humano también, que pueda guiarte a hacer el trabajo que ustedes hacen. Completamente, ¿no? Tienes toda la razón. Y eso se conecta con todos estos principios, ¿no? De entender realmente que la cantidad no es igual a calidad, que la opinión, si no es desde adentro, no es lo mismo, ¿verdad? Puede venir una persona que nunca ha logrado nada en su vida a decirte que lo estás haciendo mal, o de repente puede estar en una de estas empresas multinivel, conocer un diamante, una persona de esa que está viajando por el mundo, que tiene todo lo que tú no te imaginas ni siquiera soñar y que te diga que se puede. Entonces también depende mucho de eso, ¿no? Y creo que eso es parte también de esas decisiones que tenemos que tomar en el camino, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos que soltar eso que nosotros llamamos anclas, ¿no? Esas personas que simplemente se te convierten en un peso y no te ayudan a evolucionar. Entonces uno tiene que desarrollar esa delicadeza, esa sensibilidad de poder detectar esas situaciones para entender a quién escuchas y a quién no escuchas, porque si no, simplemente te puedes quedar ahogado en la opinión de quien no ha construido nada. Me parece espectacular y me parece espectacular también el tema de los libros que tuvimos conversando, pero eso también me lleva a un punto, Jorge. Eres escritor, has escrito 3 libros espectaculares. Me encanta leer, brother. Yo leo mucho, dedico parte de mi tiempo a leer. Tengo un problema, nunca termino los libros, no sé por qué. Tengo algo en mi vida que no me deja terminar los libros. Leo el 70, 80% y ahí ya me cambio para otro, ¿no? Pero estuve revisando tus libros, te quiero pedir disculpas de antemano porque ni siquiera los he comprado todavía, pero ya están en el carrito para venir acá. Y quería que me contaras un poquito de esos libros que tú tienes acá para que pues las personas que están viendo este video también te conozcan un poco más, por favor. A mí también me gusta mucho leer como a ti y creo que fue una de las cosas que me invitó a poder escribir. Yo no soy escritor profesional, no me considero tal. Simplemente considero que tengo una fluidez muy grande para poder escribir lo que pienso. Es decir, puedo abrir un documento en la computadora y directamente empiezo a escribir lo que viene a mi cabeza y sí, pueden salir 100, 200, 300 páginas de forma muy fácil. Ahora, darle la figura y el estilo profesional, considero que ya hay que tener el respeto y el canal adecuado para poderlo hacer y por suerte lo he logrado. Ya está por salir el 4º ejemplar, el 4º libro de una saga que sin quererlo se relaciona entre sí. El primero es este que tienes allí que se llama El Gran Salto, que es que consigue que tu pasión pague las cuentas. Nosotros, más específicamente en mi caso, yo tengo 2 procesos de migración y cuando tomamos decisión de movernos de nuestra ciudad o de nuestro país, nosotros renunciamos a muchas cosas que nos gusta hacer por hacer lo que podemos hacer. Y nos hemos olvidado de aquellos talentos, de aquellos gustos, de aquellas pasiones que realmente hacíamos que tuviéramos 10, 15, 20 años en un trabajo, en una actividad y no lo sintiéramos. Por el contrario, hoy en día tienes 8 horas de trabajo y a las 3 ya te quieres ir para tu casa porque estás haciendo lo que no quieres o lo que no te apasiona hacer, sino lo que puedes. Entonces este libro es una invitación a que puedas reconectar con aquello que te apasiona, y hacerlo rentable. Es decir, consigue que tu pasión pague las cuentas. Exacto. Y evidentemente dentro del libro hay herramientas que te permiten cómo hacerlo. Luego sale Emogocio, que es aquello que hemos hablado desde el primer momento de esta charla hermosa, que es cómo influyen las emociones en los negocios. O sea, el proceso emocional, queramos o no, está dentro de todas nuestras decisiones. El detalle es que nosotros hemos dejado que el lado emocional impulsivo gane al racional decisivo. Es decir, nuestras mayores decisiones importantes han sido gobernadas por una decisión emocional impulsiva. Es decir,
Voy a asociarme en un negocio, me asocio con mi primo, con mi vecino, con mi mamá, con mis hermanos, que no sé si tienen la capacidad profesional o los skills necesarios para llevar adelante ese negocio. ¿Cuál es el resultado del fracaso? Porque definitivamente tomaste una decisión más por emoción que por razón. Completamente. En cambio, si tú te das un segundo para que esa emoción te impulse a llevarla a la razón, entonces tú eres malo, porque no te asociaste con tu hermano o con tu hermana, sino con un desconocido. Pero es que resulta ser que ese desconocido es el que necesita tu negocio para llevarlo adelante. Así es. Pero entonces, cuando empezamos a entender que toda emoción tiene relación con la decisión, pero solo debe ser controlada correctamente, empiezas a entender cómo influyen las emociones en los negocios. Brutal. Y lógicamente el último, que es casi un manual de la A a la Z, porque a diario nos encontramos con personas que dicen, no sé cómo hacerlo, tengo una buena idea, pero no sé qué hacer, cuál es el próximo paso. Tienes este libro que se llama Emprender se ha dicho, que es emprender, pero venciendo el mayor temor que tenemos sin romper la alcancía, un término muy nuestro. Es un manual de la A a la Z para poder hacer un negocio sin ideas, sin estructura y sin dinero. Wow. Te dan los pasos para hacerlo, literalmente de la A a la Z, con todos estos recursos a través de las diferentes cosas que tenemos, poniendo a disposición información para ello. Una cosa espectacular. Y está saliendo el cuarto, ¿no dices, no? Sí, ya el cuarto es una frase que me encanta, que tú la repites casi que a diario, es transformar tu mentalidad en resultados. Lo que no pasa en tu mente, no pasa en tu vida. Wow, no, excelente. Bueno, yo te adelanto, también estoy trabajando ahorita con una editorial argentina, estoy escribiendo mi primer libro. Me imagino que ya para ti esto será algo súper normal, ¿no? Pero es algo bastante emocionante, bastante desafiante. Ahorita, por ejemplo, estoy en la parte de reordenar las ideas porque tengo mucho que decir. Yo agarro, escribo, lo pongo, después lo releo y cuando voy al siguiente capítulo, entonces me doy cuenta que como que podía potenciar lo que viene. Entonces una cantidad de locura, pero me encanta porque estoy dejando escrito mucho de lo que hay en mi interior y yo siento que un libro es algo muy poderoso, no solamente para que las personas se ayuden, sino para tú también como que dejar algo plasmado, ¿no? Que sea importante para quien lo pueda necesitar. Y lo lindo y complicado a la vez de los libros es que la mayoría de las veces las personas le colocan su propia voz, alguna voz al libro. Entonces, por ejemplo, imagínate, yo voy a leer este libro, puedo conversar contigo a diario, pero cuando lo lea yo le voy a colocar mi voz, mi entonación, mi énfasis, ¿no? Entonces, buscar la manera de conectar realmente con las personas creo que debe ser muy interesante. Te prometo que primero que voy a comprar tus libros, por supuesto, tengo mi coleccioncita de libros por ahí, y también te voy a regalar uno tan pronto salga el mío con muchísimo cariño para que luego me des tu opinión. Sé que vamos a tener que hacerlo bien, va a valer la pena, le estamos poniendo muchísimo cariño y bueno, de repente hasta te hago una llamadita para que me ayudes a entender más como ellos están en Argentina, no saben de cómo ponerlo en Amazon, toda esa cuestión, entonces seguramente te voy a poder preguntar sobre eso. Hermano, ya casi para cerrar, porque aquí mira, te voy a decir algo, estoy emocionado, primero la energía que mandas, la velocidad, lo lógico de tu pensamiento, una cuestión que atrapa, con razón te va tan bien, Ahora, quiero que hablemos un poquito de la parte de edición de video y de toda esa, de la parte como que final, ¿no? De todo eso. Actualmente, dentro del proceso, de los guiones, del material que tú estás haciendo, tú como especialista de venta del funnel, ¿cómo estás manejando eso? ¿Tienes un equipo? ¿Tienes un especialista? ¿Estás escribiendo tú mismo los guiones? ¿Cómo lo están haciendo ahora? Sí, nosotros dentro de las diferentes unidades de negocio que tenemos, pues tenemos una agencia de marketing que esta agencia de marketing tiene 3 unidades grandes de negocio. Una, el marketing tradicional, que son campañas de ads, páginas web, redes sociales, todo lo que es lo básico, y tiene 2 grandes unidades que es la creación de contenido y la edición de contenido. Es decir, nosotros hemos trabajado desde crearte el guión, crearte el espacio, crearte el podcast, crearte lo que tú necesites, desde la idea hasta la acción, y la parte de edición, que es la tercera pata, porque como dijimos, si esto no existe, no existe esto, pero sin una buena edición y un buen trabajo postproducción, el primero no tiene su vida o su cuerpo propio. Entonces, dentro de esto hemos trabajado desde cosas muy sencillas, videos para redes sociales, hemos hecho cortometrajes, hemos hecho películas, inclusive de la mano de la agencia, siendo parte de producciones de otro nivel. Nosotros no la hemos hecho al 100%, hemos parte de la coproducción de varios proyectos, de películas, de cortometrajes y obviamente de podcast, que es el formato más tradicional hoy
de contenido para hacer a través del contenido largo mucho contenido corto. Mucho, Pero la es realidad, súper práctico. la realidad es que para mí es clave, esencial, y Fran, de nuevo te felicito a ti y a todo tu equipo, porque para mí la clave del éxito de una marca es saber transmitirla de forma audiovisual. Y eso en cualquier negocio que no le hayan dado el valor hoy por desconocimiento, por no tener a los aliados adecuados, yo desde mi plataforma, desde mi lugar, los invito a que los puedan seguir a ustedes, que dan mucho valor en sus redes sociales diariamente. Y que al final eso te despierta ese gusanito de poderlo hacer correctamente. Cuando vemos el valor que da versus el precio, realmente el precio se queda muy corto para el valor que da. Solo que tenemos ese temor de, bueno, editar un video me va a salir en mucho dinero, editar un cortometraje, una película, pero el valor que representa y que da, relación-precio, no se compara. Por supuesto. Mira, yo te quiero decir algo para que quede aquí más o menos registrado. El secreto que nosotros tenemos dentro de la comunidad para que los editores que nosotros estamos formando sean tan potentes es que ellos se tienen que responder 3 preguntas en todo video que van a hacer. La primera es, ¿qué es lo que yo quiero transmitir? O sea, ¿cuál es la finalidad de este video? Y creo que te va a parecer hasta lógico, pero hay una desconexión tremenda en la mayoría de los editores. Son 3 preguntas básicas para que un video tenga éxito. Primero, ¿qué quiero transmitir? ¿Cuál es la finalidad de este video? Quiero vender, quiero generar autoridad, quiero posicionar, quiero mostrar un barco, un restaurante, un plato, la persona. ¿Qué es lo que yo quiero potenciar con este video? Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿qué sentimiento o sentimientos queremos generar con este video? Quiero que comience con tensión, miedo y termine con alegría y éxito. Quiero que sea un mensaje inspiracional desde el principio. Quiero que sea un mensaje que genere ansiedad. Quiero que sea algo que genere, ¿cuál es el sentimiento que tiene que generar este video? Y tercero, y súper importante, ¿por qué las personas tendrían que guardar, comentar o compartir este video? O sea, son 3 preguntas que antes de agarrar el mouse tú te tienes que responder. Si tú no haces ese ejercicio práctico antes de comenzar a editar, te vas a dar cuenta que tú estás haciendo contenido por hacer. Puede venir de buena base, pero tú puedes agarrar respondiendo esas 3 preguntas un podcast de 1 hora y sacarle 40, 50 cortos que puedan tener resultado en redes sociales porque tienen una estructura. Si no, estás simplemente improvisando. Tal cual, coincido al 100% y creo que es una metodología muy sabia, muy correcta, sí, porque si esas 3 respuestas tienen a esa pregunta lo apropiado, el cielo es el límite. Así mismo, hermano. Bueno, mi querido Jorge, de verdad te agradezco, te bendigo, hermano, en todas las religiones para que se te multiplique el éxito. Espero que podamos hacer muchas cosas juntos. Quiero que sepas que cuentas conmigo, con mi equipo, con los editores de la comunidad para brindarte cualquier apoyo que sea necesario. Espero poder visitarte cuando vaya por allá por Miami. Creo que vamos a tener un evento en abril por allá en Orlando, entonces a lo mejor nos podamos ver. Creo que esta es tu casa también. Cualquier cosa que necesites, tenemos nuestro estudio, tenemos nuestra estructura acá en New Jersey, que está a la orden. Y para las personas que están viendo este podcast, creo que no está de más decirle que si le das like, si le das me gusta, vas a ayudar a que el algoritmo muestre esto para más personas. Tienen que seguir a Jorge no solamente en Instagram, en YouTube, sino en todo lo que él está creando, porque ya vieron que es una máquina de contenido y de consejos. Jorge, tengo una petición especial, hermano. Creo, siento y necesito, así mismo te lo voy a decir, que hace falta más contenido empresarial y de venta dentro de tus redes sociales, porque lo que tú sabes es muy valioso, bro. Y creo que hace falta una línea editorial de contenido por ahí para potenciar esto que tú estás haciendo, además que está relacionado directamente con tu misión y con la forma en la que tú ayudas a empresarios. Así que una vez más, muchísimas gracias, hermano, y bueno, las puertas quedan abiertas. Espero que muy pronto podamos reunirnos, ¿ok? Gracias por tus palabras, de verdad que agradecido y tomo tu palabra de verdad, tu consejo de verdad lo tomo con mucha humildad, porque sí, es algo que hay ausencia y carencia y nosotros estamos para aportar valor. Y desde ya, a toda tu comunidad y a la mía, te comprometo, porque tenemos un evento en abril en Wisconsin, muy cerca de tu ciudad. Quiero hacerte extensiva desde ya la invitación. Nosotros como equipo nos hacemos cargo de que llegues a ese lugar, porque sí me encantaría esa conferencia networking y jornada de producción de 5 días. Me encantaría tenerte allí. Eres un profesional que puede aportar mucho para esa jornada. Empieza desde el 20 de abril y termina el 25. Es una semana de producción de más de 100 entrevistas que se van a grabar en ese lugar, cerrando con un networking, y personas como tú tienen que estar en ese lugar. Así que ya te comprometo públicamente, si tu agenda te lo permite, de una vez, equipo, para que te dejes llegar a ese lugar, porque va a ser un movimiento muy bonito. Estamos llevando un equipo
profesional para las conferencias muy grande y quiero que tú estés allí porque no solo mereces estar, sino que aportarías un valor enorme al evento. Cuenta 100% conmigo, más si es para apoyarte a ti, mi hermano. ¿Ok? Un gran abrazo en el corazón y de verdad que estamos aquí para eso. Cara pálida, si te está gustando lo que estamos creando, si quieres aprender, ya saben, sigan a Jorge, sigan a Infoco y nos vemos en el próximo video. Un abrazo para todos.